de Sevilla contra la guerra, agradeceros la presencia y asistencia a esta convocatoria contra las medidas que han tomado estos países serviles ante el reconocimiento de Trump de un golpista en Venezuela. Otra vez estamos en presencia de un golpe de Estado y de la desestabilización de un país. Y esto ya ha sucedido en un montón de países anteriores. Dice Pepe Mujica que está clarísimo y que es obvio que un país que tenga petróleo o grandes recursos, en esta situación de guerras permanentes, de guerras anunciadas contra, por ejemplo, Rusia, China ya, pero que desde principios de siglo van sucediéndose, está claro que los motivos para la desestabilización y el cambio de régimen en Venezuela decidido por Estados Unidos es debido a la existencia de petróleo, de las mayores reservas de petróleo en este país. Y que hablar de la legalidad internacional es una ingenuidad tremenda, porque está clarísimo las motivaciones que hay para desestabilizar este país. Pero es que nosotros tenemos que hacer hincapié en la legalidad, igual que cuando un trabajador lo despiden, tiene que decir que no hay derecho y que la ley está de su parte, porque es lo único que podemos aferrarnos. Recordaros dos cosas que no han salido en los medios de comunicación. Cuando un país amenaza a otro, simplemente una amenaza, como puede ser la de coger a su presidente y llevarlo a Guantánamo, decir que va a intervenir militarmente si no se entrega el poder al que ellos decidan. Es decir, cuando se toman medidas de este tipo, que son amenazas, la Carta de Naciones Unidas dice claramente que esto es una declaración de guerra. Las declaraciones de guerra no se hacen metiendo un papel por archivo. Una amenaza a otro país es ya constitutivo de una declaración de guerra. Y es obligatorio la reunión del Consejo de Seguridad de inmediato. Y efectivamente el Consejo de Seguridad se ha reunido. Y en ese Consejo de Seguridad han perdido las pretensiones de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos y han decidido por mayoría que no. Lo que pasa es que el veto de estas tres potencias hace que no se pueda llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad y se quede simplemente. Pero es gravísimo que este país apoye un golpe de Estado con la decisión en contra del Consejo de Seguridad. Por mayoría simple, el Consejo de Seguridad ha decidido que es ilegal y contrario a la Carta de Naciones Unidas las medidas que se están tomando. Eso es una cosa que no se está dando difusión. La segunda es que el país está sometido a un acoso para derribo por desmoronamiento económico. Cuando se habla de esto parece una cosa sencilla de las sanciones que perjudican. El acoso y el asedio es absoluto. Todas las reservas de dinero de Venezuela están intervenidas en estos momentos. En estos momentos 17.000 millones de euros están intervenidos. Cuando ellos dicen congelado es que se le ha quedado el Banco de Inglaterra. Previamente se le había quitado todo el dinero de Estados Unidos para evitar que fueran intervenidos, como pasó con Libia, que 170.000 millones de dólares fueron intervenidos y hasta el día de hoy no se sabe a dónde fueron a parar. Como el bloqueo es tan gordo desde hace años, para pedir préstamos en el Banco de Inglaterra y el Banco de Alemania, Venezuela estaba recurriendo a depositar en estos bancos lingotes de oro por muchas toneladas. Concretamente 14 toneladas en el Banco de Inglaterra y 17 millones en el Banco de Alemania. Este dinero no es para comprar, es como garantía, como aval para las transacciones económicas. Cuando pide un préstamo, el aval se hace en oro. Solamente Venezuela tiene que hacer eso, los demás lo hacen en dólares. Por cierto, cuando pide un préstamo se paga en petróleo. Así que también se le estaba obligando al país a pagar al contado y con petróleo. Pues bien, los préstamos que se han pagado, pero que Venezuela mantenía el oro en estos bancos, han sido intervenidos. Y han sido intervenidos por orden de Estados Unidos. Y el Deutsche Bank ha trasladado las toneladas de oro al Banco de Inglaterra y ambas cantidades, que suman ya 30 toneladas de oro, han sido intervenidas. Dicen congelado hasta que pongan un régimen títere. En realidad va a pasar exactamente igual que pasó con Libia. Conclusión. Están esperando que el país se desmorone. La ayuda humanitaria es como otra vez el cuento del alfajor. Detrás del convoy de ayuda humanitaria, en los furgones, va el gobierno títere que quieren imponer. Y dentro de los
camiones, lo que van son armas para los mercenarios y para la ocupación. Y tienen un cinismo tremendo decir que tiene dificultades de Venezuela, cuando lo único que necesita Venezuela es que la dejen tranquila. Lo único que necesitan los países del tercer mundo es que no intervengan. Pero bueno, yo no quiero aquí dar un discurso. A mí me gustaría que los colectivos que forman parte de la plataforma contra la guerra visualizaran de alguna manera que no es una simple nombre, sino que está formado por los colectivos más dinámicos que hay en Sevilla capital. Me gustaría, Sausa, si puedes decir una palabra y saludar a los asistentes. Bueno, gracias Pedro, que dice que no quería dar un discurso, pero yo creo que ha dado en la clave de todo este asunto, ¿no? Nada, simplemente decir que desde la Plataforma de Solidaridad con Palestina en Sevilla, como plataforma además integrante de la Plataforma contra la Guerra, nos sumamos a esta convocatoria, apoyamos sin reservas cualquier convocatoria que verse sobre oponerse a cualquier tipo de injerencia a la soberanía nacional de un pueblo, en este caso el pueblo venezolano. Y bueno, nos queda mucha tarea por hacer porque desgraciadamente los medios de comunicación tienen copada absolutamente todas las noticias y cualquier tipo de información que nos pueda llegar. Y entonces pues nuestra labor consiste en eso, ¿no? En tratar de hacer ver a la gente que abran los ojos, que tengan una visión crítica, que esta guerra económica y de los medios de comunicación viene desde hace mucho, no es de ahora. Ya con el presidente Hugo Chávez hubo varios intentos injerencistas también para echarlo del poder. No pudieron conseguirlo gracias a los logros del gobierno bolivariano en todos estos años. Y tampoco lo van a conseguir con Maduro. Así que poco más por mi parte. Simplemente decir que apoyamos esta convocatoria y que seguiremos concentrándonos y haciendo lo que haga falta para demostrar nuestra postura. Muchas gracias. Cristina Honorato, ¿puedes venir aquí y decir una palabra? Bueno, muchas gracias. Desde Participa Sevilla, como no podía ser de otra manera, tenemos que estar aquí apoyando la lucha por la soberanía de los pueblos. Un ataque en cualquier punto del mundo, en Palestina, en el Sáhara, en Latinoamérica, contra la soberanía, contra los derechos humanos y la justicia social. Es un ataque también a los derechos humanos y a la soberanía del pueblo sevillano y a las personas que viven también en Sevilla. Por tanto, desde el Grupo Municipal de Participa Sevilla vamos a atacar y a denunciar esta injerencia, como decía la compañera. También yo creo que tenemos que hacer una tarea fundamental de contrainformación, esa confusión intencionada de los medios de comunicación y de los señores de la guerra, porque lo que está pasando ahora no es nuevo, lo que está pasando ahora ya ha pasado en Latinoamérica, lleva padeciendo la injerencia del imperialismo económico desde hace muchísimo tiempo, desde la doctrina Monroe del siglo XIX hasta ahora, y ha pasado en otros puntos del mundo, como en Siria, como en Libia, como en Irak. Y tenemos que decir que no, nos tenemos que plantar y hacer esa tarea de denuncia. El pueblo latinoamericano es grande, es fuerte y seguirá luchando por su soberanía, y desde aquí tenemos que denunciar toda esta patraña de los señores de la guerra, que siguen siendo lo mismo. No les importa la democracia, les importa el petróleo y les importa seguir dominando desde el primer mundo a los países de la periferia, y el dinero, como decía el compañero, y el poder. Así que bueno, desde Participa Sevilla seguiremos trabajando por la soberanía y en contra de esta infamia que no es nueva. Muchas gracias por estar aquí. Ángel, ¿podrías acercarte? Muy buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. Un saludo afectuoso, militante y combativo del Partido Comunista de España en Sevilla. Nos sumamos a las palabras que se han dicho antes. Queremos denunciar la burda maniobra del imperialismo norteamericano, asistida por la no menos burda, incompetente y desastrosa Unión Europea, que trata de sojuzgar a un pueblo, que trata de derrocar a un gobierno de manera antidemocrática, injerencista, criminal, que está apostando directa y abiertamente por una guerra en Venezuela. Se quiere atacar a Venezuela desde las posiciones norteamericanas en el Caribe y desde Colombia, ese país olvidado, masacrado por la violencia contra los demócratas, ese país que cuenta con innumerables bases de Estados Unidos, donde se asesina cada día a líderes sociales, a líderes sindicales, a gente como nosotros, y que nunca salen en los medios de comunicación.
nunca salen en los medios de comunicación. En Venezuela, un peo contra un llamado disidente, más bien mercenario, sale en todos los medios. En Colombia pueden matar a la gente que quiera y no nos vamos a enterar nunca. ¿Por qué? ¿Somos tontos nosotros que nos creemos estas milongas? A veces pienso que sí. En cualquier caso, cabe señalar que existe esperanza, que existe posibilidad de vencer, que el imperialismo es fuerte, pero que cada ataque contra los pueblos es una muestra de su debilidad. No solo es Venezuela, antes fue Nicaragua, y saludo a los compañeros del Frente Sandinista en Sevilla, antes fue Cuba, antes fue Ucrania, antes fue Siria, y desde aquí tenemos que señalar al imperialismo norteamericano, a ese loco que se llama Trump, sí, pero también al que estaba antes, que parece que estaba menos loco, al asesino Obama, y también tenemos que señalar a nuestro propio gobierno, títeres, imposición, a ese pseudoizquierdista llamado Pedro Sánchez, que un día nos sube los salarios de miseria a 900 euros de miseria y al día siguiente dice que está dispuesto a invadir países y a quedarse con sus recursos. No queremos a esa falsa izquierda que se esconde detrás de los derechos humanos, que dice que ni Maduro ni Guaidó. Ustedes son imperialistas también y ustedes son los que están abonando el terreno a la intervención. La derecha y la falsa izquierda. Contra eso, contra la equidistancia, os animamos a todos a manifestaros, a organizaros, a reforzar la solidaridad antiimperialista, militante, combativa. Ni un día más, no podemos esperar más. Tenemos al enemigo aquí, está en Europa, está en América Latina y de nosotros depende que nos dé un paso más. Adelante, fuerza y ánimo. Miguel Ángel, ¿puedes acercarte? Compañeros, por el Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Partido Comunista de los Pueblos de España, voy a ser muy breve. Simplemente hacer el llamamiento que frente a callar nuestras voces tenemos que dejarnos oír en la calle. La calle es de los trabajadores y de los pueblos y no podemos permitir que haya invasiones y golpes de Estado. Solidaridad con la Venezuela bolivariana. Luis, ¿podrías tú acercar? En mi pueblo tenemos un refrán que dice: primero me parten las piernas y luego dices que cojeo. Y eso es lo que está haciendo el imperialismo americano con Venezuela desde hace mucho tiempo. Partirle las piernas económicamente para generar el ambiente que propicia un golpe de Estado. Y yo tengo que decir una cosa: Venezuela no es de la ONU, Venezuela no es de Trump, Venezuela no es de Pedro Sánchez, Venezuela es del pueblo venezolano y el pueblo venezolano es el único que puede decidir el futuro de Venezuela. Por tanto, estamos en contra de toda injerencia exterior en Venezuela y por el derecho del pueblo venezolano a construirse su propio futuro, a disfrutar de sus recursos naturales, a disfrutar de su petróleo, a disfrutar de sus minerales en beneficio del conjunto del pueblo, para la sanidad, para la educación, para los recursos sociales. Y quiero denunciar particularmente la actitud vergonzosa del gobierno español, que rompiendo toda la tradición, incluso toda la tradición de la izquierda, ha apoyado el golpe de Estado auspiciado por Trump y ha reconocido, le da 8 días para convocar elecciones y después reconoce como presidente al títere de los Estados Unidos. No, señor Sánchez, así no. Eso no es así. El pueblo, la gente de izquierda, muchos socialistas están y estamos con Venezuela. ¡Viva la lucha del pueblo venezolano! ¡Viva! Jaime, ¿puedes hablarle a los asistentes? Escuchábamos hace unos momentos una canción del cantautor venezolano Alí Primera, La guerra del petróleo, escrita hace ya casi 40 años. Una canción donde dice: a mí me daría dolor que nos matemos, mi hermano, ven amigo colombiano, vamos juntos a luchar. 40 años de esta canción, La guerra del petróleo, lo que nos indica que las pretensiones sobre el petróleo y demás recursos naturales de Venezuela no es de ahora.
No es con el gobierno de Nicolás Maduro. No lo fue, para empezar, con el gobierno de Chávez. Medio siglo, más de medio siglo, que los Estados Unidos tienen las pretensiones de apoderarse de esa inmensa riqueza petrolera que existe en Venezuela. Y a los colombianos que venimos de una violencia y unas guerras de más de medio siglo que nunca terminan, que no acaban de culminar a pesar de los acuerdos de paz, cuando, como decía el compañero del PK, todos los días se están asesinando dirigentes sociales, cuando en la frontera con Venezuela, en La Guajira, los niños guayú se están muriendo de hambre, cuando el país está controlado por la corrupción más absoluta y total en manos de las mafias de la contratación ligadas al paramilitarismo. Entonces, en medio de las guerras que vivimos, de los muertos de todos los días, el gobierno de Iván Duque ha decidido, en contra de la decisión de paz del pueblo colombiano, en contra de tantos años de lucha por la paz, ha decidido entregarle el territorio colombiano a Donald Trump para convertirlo en teatro de operaciones para la guerra contra Venezuela. Ahí están utilizando la frontera al lado de la ciudad de Cúcuta, con maniobras de soldados israelíes, con presencia de soldados norteamericanos y con presencia también de grupos paramilitares, para llevar esa supuesta ayuda humanitaria. ¿Cuándo el mundo ha conocido que los Estados Unidos brinden ayuda humanitaria? Las ayudas humanitarias han sido pretextos para la guerra, y en estos momentos esa llamada ayuda humanitaria, que ni siquiera la Cruz Roja Internacional reconoce y públicamente incluso desconoce y le ve su carácter político y belicoso, esa supuesta ayuda humanitaria envenenada no es más que para utilizarla para romper la frontera y construir una cabeza de playa para la intervención militar norteamericana. Por eso, desde Sevilla, interpretando el sentir de compañeros colombianos que vivimos aquí, decimos que nos negamos rotundamente, condenamos enérgicamente que el territorio ensangrentado de Colombia sea convertido otra vez en teatro de operaciones contra Venezuela. No es la primera vez en que pretenden que los pueblos de Colombia y Venezuela se enfrenten. Llevan más de medio siglo intentándolo para sobre esa guerra construir su control, su intervención, el saqueo y la dominación de América Latina. Nuestro saludo colombiano de paz, nuestro saludo latinoamericanista, y decir que la causa de Venezuela es hoy la causa de toda la humanidad, la causa de la decencia, la causa de la dignidad y la causa de la soberanía de todos los pueblos del mundo. Es muy difícil que hable todo el mundo porque estamos improvisando sobre la marcha. Yo sé que aquí hay miembros de USTEA, de ECPO, de Mairena Solidaria, de un sindicalista contra la guerra, del colectivo de antifascistas, ¿no? de la Jarafe. Pedro va a hablar ahora. Si hay alguien que quiera decir algunas palabras, pero que sea solamente un saludo ya, porque estamos acortando el tiempo.
disculparme que no sea tan elocuente como el resto de compañeros. Me llamo Pedro, soy portavoz de la Asamblea Antifascista del Distrito Serramaque y junto a otras asambleas hemos creado el Movimiento Antifascista 3D. Si vivís en barrios y en pueblos, que los pueblos también están, tenemos en Aljarafe y en Sierra Norte asambleas, que os unáis a las asambleas de base, que tenemos unos tiempos muy difíciles por delante, que las elecciones generales están ahí al caer y si Vox ahora tiene la memoria histórica, no nos vamos a imaginar lo que tenemos después. Venga, muchas gracias. Están también los verdes que acaban de decirme que Ainhoa del Sindicato de Estudiantes también va a decirlo. Bueno, compañeras y compañeros, ya muy brevemente, aquí muchos compañeros han comentado también cuál es la situación que se está viviendo. Está claro que es vergonzoso que el gobierno de Pedro Sánchez apoya a un golpista que no ha sido elegido por nadie y en cambio llamen antidemocráticos a todo un pueblo como el de Cataluña, que lo único que ha hecho ha sido salir a votar y a decidir sobre su propia relación con el resto del Estado. Está claro que esto hay que denunciarlo, que no podemos permitirlo, pero también tenemos que señalar, compañeras y compañeros, que la única forma de garantizar que no se imponga el golpe de Estado en Venezuela, que no gane la burguesía y que no ganen los imperialistas, es defender un proceso revolucionario que realmente esté encauzado y gobernado por las y los trabajadores, porque ningún proceso revolucionario puede asegurarse que no degenere si no es controlado por las trabajadoras y los trabajadores. Y por eso, compañeros, nosotros apoyamos, por supuesto, el proceso revolucionario en Venezuela, todas las conquistas y todas las victorias que se han conseguido gracias a eso, pero también denunciamos la burocratización que ha habido por parte del gobierno de Maduro, que está permitiendo que esto ocurra también y que se esté llevando este proceso a cabo. Toda la solidaridad con el pueblo y con los trabajadores y las trabajadoras venezolanos. Que se me olvidará mucha gente, también están Mujeres de Negro. Isidoro, ¿puede salir un momento? Si os parece bien, después de Isidoro, ponemos un poquito de musiquita y leemos el comunicado y damos por finalizado. Bien, buenas tardes, compañeras y compañeros. En nombre de la plataforma de Sevilla contra la guerra, a la que pertenezco en representación del colectivo Asamblea de Andalucía, quiero, antes de nada, volver a afirmar que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y Andalucía ha sido y sigue siendo, a pesar de los pesares, un pueblo solidario. Un pueblo que ha mostrado su solidaridad continuamente con el pueblo saharaui, con el pueblo palestino y con otros pueblos del mundo. Y que ahora quiere mostrar también su solidaridad con el pueblo venezolano. Los Estados Unidos, y no solo de ahora, piensan que todo lo que está por debajo del Río Grande, que eso que llamaron desde hace más de 100 años el destino manifiesto, es dominar desde el Ártico hasta la Patagonia y desde el Atlántico hasta el Pacífico. De ahí las continuas injerencias y a veces invasiones militares directas de Estados Unidos contra los países de la América, que yo llamo América Indo-Afro-Latina. Debemos de estar contra eso, debemos de denunciarlo, debemos de no caer en las trampas de eso que llaman cínicamente comunidad internacional y de las agencias de prensa y los grandes medios de contaminación de masa, y debemos de ser solidarios con los pueblos, denunciando las injerencias. No entramos en lo que cada pueblo deba decidir, como no admitiremos algunos que entren y quieran determinar lo que cualquier pueblo dentro del Estado español, como el pueblo andaluz, decida en el futuro. Si decimos que cada pueblo tiene derecho a ejercer su soberanía, que no hay derecho ninguno a interferir y obstaculizar esa soberanía y a querer violarla mediante
no solo la intervención armada, antes se ha dicho que también mediante la asfixia económica o también mediante un chorro de miles de millones de dólares para comprar voluntades, que ese es uno de los peligros que hay actualmente. Debemos de denunciar todo eso y denunciar también a ese bonsái político que se llama Pedro Sánchez. La talla política y humana de ese sujeto se está midiendo estos días cuando se echa para detrás cada vez que lo presionan, no solo la extrema derecha y la derecha dura, sino también la extrema derecha de su propio partido, como estamos viendo estos días con el tema de su negación, el cierre a cualquier tipo de diálogo sobre Cataluña. Decía nuestro gran Federico García Lorca, que un hombre honesto es aquel que es blando con las espigas y duro con las espuelas. Esta gente es lo contrario, son blandos con las espuelas y duros con las espigas. Y no nos merecemos esos dirigentes políticos, ni en nuestro nombre se dan ultimátum a ningún pueblo. Eso es actuar de satélite del imperialismo norteamericano, eso es actuar en contra del derecho a la autodeterminación de los pueblos, eso es traicionarnos a nosotros mismos, que sí somos y queremos ser solidarios. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! Ponedlo en vuestros calendarios, que nos vemos el 28 de febrero a las 12 de la mañana en Santa Justa. Se refiere a la marcha de la dignidad, el 28 de febrero. Pedro, ¿qué quiere decir tú? Entonces damos lectura al manifiesto. Andalucía con Venezuela. 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 No a la guerra. No a la guerra. Maduro, aprieta, Venezuela se respeta. Maduro, aprieta, Venezuela se respeta. Maduro, aprieta, Venezuela. Vaya aquí, dale duro. Maduro, seguro, vaya aquí, dale duro. Fuera los yanquis de Venezuela. 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 Fuera los yanquis. Por la paz. Andalucía, por la paz. Andalucía, por la paz. Andalucía. ¡Viva por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La ¡Viva por América Latina! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! Esto se llama posicionamiento de la plataforma de Sevilla contra la guerra sobre el golpe de Estado en Venezuela. Los sucesivos gobiernos bolivarianos de Venezuela están desde el principio en el punto de mira de la agresión por parte de la comunidad internacional. Eufemismo que encubre a Estados Unidos y sus aliados para la legitimación de guerras de rapiña y la desarticulación política de naciones enteras: Afganistán, Irak, Libia, Siria. La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, alguien a quien nadie eligió, y su inmediato reconocimiento por Estados Unidos, es el último episodio en la estrategia de acoso y derribo del orden constitucional
otros gobiernos subalternos al de Estados Unidos, como los de Chile, Colombia o Brasil, se alinearon de inmediato con la diplomacia estadounidense y su histórica tradición de organizar y apadrinar golpes de Estado e invasiones militares en América Latina. Voy a incluir aquí un inciso de nuestro amigo Evo Morales, que dice que Estados Unidos nunca sufrirá un golpe de Estado, porque como no tiene embajada de Estados Unidos, pues no tendrá nunca ningún golpe de Estado. La plataforma de Sevilla contra la guerra condena la estrategia de los grandes medios de comunicación y de los gobiernos occidentales que promueven permanentemente un escenario de violencia en Venezuela para derrocar al gobierno legítimo por vías extraconstitucionales, violando el derecho internacional, el principio de no injerencia y de respeto a la soberanía nacional, toda vez que el respaldo demostrado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al gobierno solo deja como única esperanza de consolidar los intentos de golpe de Estado la organización de una invasión militar extranjera. Denunciamos esta política imperialista y neocolonial que bajo la cobertura de intervenciones humanitarias viene llevando la guerra a naciones enteras, perpetrando matanzas y sembrando la destrucción y el caos. Defendemos la legitimidad democrática y el derecho del gobierno de Venezuela a defenderse y aplaudimos la solidaridad mostrada por tantos gobiernos del mundo con el presidente Maduro. La plataforma de Sevilla contra la guerra exige a los gobiernos de España y de Andalucía que se alineen con el respeto a la legalidad internacional, contra las políticas golpistas y el saqueo de recursos, como estamos viendo en Libia, en Mali, en Irak y tantas naciones previamente ocupadas militarmente por la OTAN y los ejércitos occidentales. Andalucía debe ser siempre un ejemplo moral como promotora de una cultura de paz y de valores democráticos, contra las guerras neocoloniales y por la defensa del derecho internacional y del respeto a la soberanía de pueblos y naciones. Andalucía por la paz. Por la paz. Por la paz. Andalucía, por la paz. Si os parece, damos por terminar el acto. Muchos nos tememos que esta convocatoria es la primera de una serie que vamos a tener que hacer y os pedimos que estéis atentos a los llamamientos que haga la plataforma contra la guerra a partir de hoy. La historia está por escribir, nunca el futuro está escrito, y esperemos que la decisión de este gobierno de apoyar al golpe de Estado no haga que tengamos que ir recordándole al gobierno el número de muertos, de heridos, de torturados y de desaparecidos que puede provocar esta decisión absolutamente irresponsable y criminal de nuestro gobierno. Damos por fin. Hasta la próxima.